Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al taller Introducción a la Iluminación, del escenario al streaming. Este es un video del Instituto Veracruzano de la Cultura. Yo soy Paulina Sandoval Toledo, iluminadora escénica. En el video anterior estuvimos revisando las propiedades dramáticas que podemos llegar a tener con la luz y lo que podemos llegar a formar con ellas, historias, escenarios, efectos en el público. Es importante también que recordemos la metodología que pudimos construir con ella. En este último video vamos a revisar los procesos que podemos llegar a tener de algunos iluminadores o artistas de la luz y el proceso que han llegado a tener hacia el streaming. En este momento que vivimos todos, nuestra sociedad está pasando por un proceso que nos ha obligado a cambiar nuestra realidad y nos ha obligado a cambiar la forma en la que vivimos en ella. Por lo tanto, también es importante que tengamos en cuenta que las formas en las que estamos creando es diferente, nuestro arte es diferente. Entonces, revisemos algunos trabajos de artistas de la luz como han trabajado para el escenario presencial anteriormente. Por ejemplo, podemos revisar este trabajo de Xochitl González, iluminadora escénica mexicana. En este trabajo Éxtasis, esta coreografía llamada Éxtasis, un trabajo de danza, donde podemos ver cómo por un lado trabaja con la iluminación para construir los cuerpos de los bailarines con mucha precisión, para que podamos observar la manera en la que trabajan con sus cuerpos, es su herramienta. Por otro lado, construye este dispositivo escénico, como lo venimos trabajando, con la iluminación y esta especie de bolsa de plástico, este plástico extenso con el que construye un universo y un ambiente para los sujetos de acción que son los bailarines. Y a la vez parece que empiezan a construir un cielo o incluso hasta podríamos ver, metaforizarlo como una deidad a la que los bailarines con la que los bailarines comienzan a convivir y a ser afectados por ella misma. Construye un cuadro que provoca en el espectador sensaciones, emociones. Entonces, tengamos este ejemplo como una iluminadora que trabaja con estas propiedades de la luz para crear atmósferas. Por otro lado, podemos verlo también en el trabajo de Bob Wilson como director e iluminador en esta ópera El Mesías de Mozart, donde empieza también a construir las necesidades muy específicas y técnicas para crear las áreas de la luz, como podemos ver en esta cantante que tiene el área muy definida donde ella está parada, de donde se mueve, con esta mesa a un lado de ella, de manera muy técnica podemos analizarla. Y por otro lado, también él empieza a vestir al personaje con la luz. La luz se viste con esta calidad, este color muy blanco, frío, que además del vestuario y el maquillaje que ya trae la cantante, también la luz blanca permite que cambie la manera en la que se interpreta y se viste. Y atrás tenemos este ciclorama que construye este universo, una especie de océano, de la nada que está aquí atrás de ella, ¿no? Y esto nos da una interpretación diferente a una obra clásica. Entonces son otras propiedades utilizadas de una manera muy diferente. Por último, podemos revisarlo también la manera en la que lo utilizan este colectivo de performance e instalación Luz Interruptus, que a partir de sus instalaciones siempre dialoga con la luz. Entonces, en medio de la ciudad, del ritmo de la urbe, ellos colocan su arte discursivo en diálogo con la luz para poner atención a lo que quieran decir, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver estos cuerpos que han construido a especie de cadáveres cubiertos con esta tela blanca sobre las franjas del paso de cebra, y la luz cambia la manera en la que lo vemos, ¿no? Y colorean además la silueta. Y por supuesto que llama la atención una instalación que está en medio de la calle, donde miles de personas pasan para verla y entonces se dan cuenta que esto es una construcción performativa, una instalación artística para construir su mensaje. Estas son algunas formas de que artistas de la luz
previos a este momento que estamos viviendo han utilizado las propiedades dramáticas para construir sus mensajes, sus discursos. Pero estos han sido formas de expresión anteriores. Ahora nuestro presente ha cambiado. Entonces, ¿por qué no revisamos estas propiedades a partir de otras compañías que han ido utilizando la iluminación para la distribución vía digital de sus creaciones? Por ejemplo, tenemos la compañía de la National Theatre del Reino Unido, que ellos hace ya 8 años mínimo empezaron a distribuir las obras que ellos montaban por muchos lugares del mundo. También llegaron aquí a México y en algunas ciudades empezaron a proyectar las obras que ellos habían realizado, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en estos videos de la obra de Antígona, que además de que ellos habían adaptado la obra, podemos ver la manera en la que estaba iluminando la obra, pero además lo hicieron con un sentido de distribución, de poder compartir la experiencia o vender su producto, como quieran ustedes verlo, en diferentes partes del mundo. Entonces, aquí podemos ver el trabajo del artista de luz que hizo creando las áreas lumínicas para los dos personajes que podemos ver, pero además construye un contraste con el mensaje que está dando Antígona ante esta injusticia, con una luz diagonal que viene de este otro ángulo, con mucho cuidado para construir también la historia. Pero entonces, ¿cómo hizo la National Theatre para poder compartir esta experiencia sin tener fallos técnicos, poder respetar el trabajo, cuidado de los artistas, de los creadores, y que pues sabemos que no estaban compartiendo la experiencia teatral, porque podemos decir que era teatro grabado? Entonces, ¿qué era esto? Que a partir de una perspectiva cinematográfica, con diferentes cámaras, con mucho cuidado en el audio, pudieron permitir que otras personas alrededor del mundo vivieran esa experiencia de la National Theatre. Bueno, esto fue antes de la pandemia. Revisemos otros trabajos de artistas que han creado, dialogado con la luz ya en estos tiempos. Podemos revisar, por ejemplo, trabajos como el Teatro de Babel, esta compañía que se ha encargado también de buscar otras maneras de hacer teatro, sobre todo en la última emisión del Drama Fest, que buscaba otras maneras de interpretar a los personajes que también vivían historias detrás de un monitor. ¿Qué pasaba también cuando quieres contar una historia de un personaje con la que nos podemos identificar porque vive también detrás de un escritorio, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, esta imagen donde está esta actriz trabajando en frente de su escritorio, en una silla, con sus materiales, y a qué retos se enfrenta cuando están trabajando así. ¿Qué retos se puede enfrentar un iluminador cuando el área de trabajo se reduce a 1 metro cuadrado? ¿Cuáles son los retos? Entonces, por ejemplo, podemos responderlo también con el trabajo de Ana Lucia Montari, esta iluminadora que ha trabajado en muchas representaciones, desde danza, performance, música, conciertos y teatro. Tenemos esta imagen de la obra donde hay 4 personajes que están en una fiesta infantil. Y podemos verlo también por los vestuarios que tienen, son colores muy llamativos, rosas chillantes, coronas de princesas, pero ella decide construir la historia a partir de contrastes de luz y sombras. Colorea los perfiles de los actores con esta luz y estas sombras. Entonces, ¿qué pasa con un sujeto de acción que viste un vestido rosa infantil cuando la mitad de su cara está entre las sombras? ¿Qué nos dice? Es diferente. Entonces podemos ver, por ejemplo, esta foto que tomó el director de la obra en una representación que tuvieron cuando estaban dialogando con el público que estaba desde sus casas viéndolos vía streaming. Entonces vemos que aquí el espacio también implica otros retos, porque las limitantes ya no son el escenario,
ya no son donde empiezan las butacas, ya no puedes trabajar. No, ahora las butacas es también parte de su espacio de trabajo y de exploración. Entonces, pues las limitantes son otras, ¿no? El reto es otro. Y aquí deciden trabajar también en los pasillos de las butaquerías. Entonces, vemos que también el reto cambia. Y nuestros límites se rompen. Ahora podemos jugar con muchas otras cosas. Entonces, vamos a ver cómo podemos llegar a hacer esta adaptación de esta breve revisión de artistas de la luz que han pasado del teatro presencial o de la instalación urbana a la distribución y finalmente la intervención de la luz en el arte vía streaming. ¿Y cómo podemos nosotras llegar a esta adaptación virtual? Bueno, vamos a revisar algunas recomendaciones técnicas para poder llevar a cabo este proceso. Por un lado, tenemos la opción de grabar previamente nuestro proyecto para después transmitirlo en redes sociales. Para esto es importante que tengamos nuestro equipo de video, de preferencia varias cámaras y grabadoras de audio. Esto nos va a permitir tener varias repeticiones hasta que nosotras estemos bien con lo que estamos haciendo, que nos libra de cualquier error y nos permite también tener más control técnico del video. Entonces, si es necesario hacer alguna corrección, alguna ecualización de audio, hacer montajes de nuestras cámaras, hacer corrección de color, todo eso nos lo va a permitir hacerlo con más control esta opción. Entonces también nos conviene tener un programa de edición de video para poder hacer estas correcciones. Por otro lado, tenemos la opción de hacer en vivo, un live en nuestras redes sociales. Esto nos va a permitir abordar otras opciones de la nueva normalidad que a la que hemos llegado. Por supuesto que no va a ser un convivio a lo que estamos acostumbrados en el teatro, pero podemos tratar de acercarnos un poco con esta opción a tener las reacciones en vivo del público, de las personas que están viéndonos en tiempo real. Esto también nos implica, esta ventaja también nos implica tener más equipo técnico que nos permita hacerlo. Entonces, además de tener varias cámaras que puedan estar grabando en tiempo real y grabadoras de audio que nos lo permitan, necesitamos tener una tarjeta de video que funcione como interfase leyendo la información que viene de las cámaras y las grabadoras de audio para que nuestra computadora pueda leerlo. También vamos a necesitar un programa que nos permita switchear las cámaras que tenemos y las grabadoras y así poder transmitirla en redes con esta. Es importante que contemos con este equipo para que la calidad de lo que estemos transmitiendo sea de lo mejor. Algunas otras consideraciones que hay que tener sobre este equipo es que muchas veces confiamos el trabajo vocal que tenemos. A las personas que trabajan con su cuerpo también se han formado en un buen trabajo de voz, pero está respondiendo a un teatro donde tu voz tenga que llegar a la última butaca. Pero en el streaming no es necesario que nuestra voz llegue hasta el último lugar, con que es necesario que llegue al aparato de entrada de audio, a la grabadora. Entonces hay que tener cuidado con tener claridad con esto. Entonces es muy importante que ustedes cuenten con una grabadora de audio. Recuerden que el audio en las producciones audiovisuales es el 70% del video. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. También es importante que tomen algunos otros consejos en cuanto a organización en las redes, que ustedes tomen su tiempo para el montaje. A pesar de que es en nuestras casas o que puede ser en un espacio diferente, ustedes tienen que tomar el tiempo para poder montar su diseño de luces. Y por supuesto, tener una buena organización en redes sociales. Y no podemos dejar de tomar en cuenta que es necesario tener un buen internet,
un suficiente ancho de banda que nos permita transmitir este tipo de contenido y que tenga buena transmisión. Recuerden que lo más importante en nuestros proyectos es la forma en la que llega al público, y siempre lo ha sido. Entonces, si antes nos preocupábamos porque las butacas estuvieran bien, porque el espacio estuviera limpio, porque nuestra voz se entendiera y fuera clara, ¿por qué ahora vamos a dejar de tomar en cuenta la manera en la que la imagen llega al espectador? Si llega mala imagen, cortada, con un mal internet, entonces no va a llegar, y en lugar de compartir experiencias memorables, vamos a estar compartiendo incomodidades y mala conexión a internet. Y si es así, entonces ¿para qué hacerlo? Esto sabemos que a veces puede ser complicado acceder a este tipo de equipo, sobre todo cuando nosotros estamos tratando de sacar adelante nuestros proyectos, cuando estamos iniciando en este tipo de virtualidad. Pero hay que recordar que nosotros no somos expertos en el streaming o en el lenguaje cinematográfico, pero por eso el arte escénico siempre ha sido interdisciplinario. Siempre hemos pedido ayuda a diferentes áreas para poder crear, y no es la excepción. Entonces, ustedes busquen a personas que puedan ayudarles a entender más de este lenguaje cinematográfico para poder hacer una buena transmisión, personas que se encarguen de redes. Y si no pueden conseguir el equipo técnico, entonces también busquen en los centros culturales cercanos a ustedes o en diferentes instancias donde ustedes tal vez puedan pedir ayuda, pedir el equipo prestado, o incluso pueden buscar la manera de intercambiar conocimiento por este tipo de formación o este tipo de equipo. Entonces no olviden tomar en cuenta la interdisciplina en el arte escénico. Y es importante que esto lo tomen en cuenta desde la planeación, desde que están haciendo su programación del proyecto, la calendarización, el tomar en cuenta el equipo, desde que están llamando a una persona del equipo. Es importante que llamen a todas las personas con las que van a colaborar para que entonces hagan una buena planeación, y por supuesto también tómenlo en cuenta en sus presupuestos, porque ustedes pueden llegar a planearlo de la mejor manera. Y tomemos en cuenta también que el teatro y el arte escénico siempre ha estado transformándose, siempre ha respondido a su contexto, como lo vimos desde el primer video, siempre ha respondido a las diferentes etapas de la sociedad, que ha modificado la forma en la que se hace. No sabemos si esto va a terminar pronto. Probablemente transforme para siempre la forma en la que hacemos las cosas y la forma en la que nos relacionamos, y nosotros somos seres que se adaptan a las situaciones. Entonces, sigamos construyendo de esta manera y continuemos adaptándonos a nuestras formas de crear. Muchas gracias por ver este video. Recuerden seguirnos en redes sociales y recuerden revisar la carpeta de Drive. Aquí está la carpeta del video 4, donde va a haber otras lecturas que pueden revisar, videos y fotografías de otros artistas de la luz que ustedes pueden analizar a partir de lo que hemos estado revisando. Muchas gracias. Hasta luego.